Muy buenos días. Continuamos con nuestro devocional diario. El Señor les bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Nuestro tema para hoy es vivir y permanecer en la palabra de Dios. Continuamos en Hechos, capítulo 1. Vivir y permanecer en la palabra de Dios es tener un estilo de vida, una transformación interior y exterior en una persona guiada por los principios a través de su palabra. Para vivir y permanecer en la palabra de Dios es fundamental que cada persona se comprometa conscientemente y especialmente confíe, crea y la practique en solamente o en lugar de solo escucharla. Entonces vamos a mirar ahí en Santiago, el capítulo 1. Santiago, el capítulo 1, el versículo 21, la parte B. Y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. En el versículo 22, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Mire que nos está diciendo ahí, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escuchar, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. Debemos aceptar con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver lo que es, ¿por qué? ¿Por qué vivir y permanecer en la palabra? ¿Por qué vivir y permanecer en la palabra de Dios? Dios nos quiere enseñar muchas cosas. ¿Sí? Una quiere enseñarnos a nosotros, quiere enseñarte a ti. Y de paso, cuando Él ya nos haya enseñado, Él quiere que nosotros también, muchos, podamos enseñar lo que es a otras personas. Miremos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. El versículo 16-17. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Mire que la Biblia llega a ser un manual en la vida de una persona y es nuestro manual. Enseña lo que es realmente la verdad, ayuda a identificar y a reconocer lo que está mal en la vida de una persona, de nosotros. Ella nos ayuda a arreglar lo que es el comportamiento, la conducta, a cambiar de pensamiento positivo, de pensamientos negativos a positivos, y nos enseña realmente cómo vivir una vida correcta. Vivir y permanecer en la palabra de Dios es permitirle ser formado, es permitirle ser formada por ella y dejándonos guiar lo que es de la verdad. Miremos ahí en el versículo 8 de Hechos, capítulo 1. En el versículo 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Mire que en esos tiempos Jesús instruyó a un grupo de personas
a enseñarles, ¿sí? Desde a partir de entonces se convirtieron en sus discípulos, en sus escogidos. ¿Para qué? Para que fueran sus testigos. Empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y finalmente hasta todo el mundo entero. Entonces mire que Dios de alguna u otra manera llegó a tu vida, llegó a nuestra vida a enseñarnos con su palabra, a instruirnos con su palabra. Entonces, lo mínimo que podemos hacer después de eso, nuestro segundo paso, es enseñar a los demás, con nuestro ejemplo de vida, con nuestro testimonio, con nuestro compartir. Comparte con otras la palabra, comparte con otras personas la fe que Dios ha depositado en ti. Eso va a permitir lo que es fortalecer nuestra fe, nuestra vida espiritual, y asimismo va a fortalecer la fe, la vida espiritual de otras personas que estén listas para continuar los caminos de Dios. Especialmente en esos momentos se lleva a cumplir lo que es la misión de Jesús, que es expandir la palabra de Dios en todo lugar. Entonces, si vivimos y permanecemos en la palabra de Dios y como un testigo más, que sea para llevar ese mensaje a muchos, como aquellos discípulos tuvieron que hacerlo. Ellos tenían la orden de recorrer, ir a muchas naciones para expandir la palabra del Señor. Entonces podemos darnos cuenta, hoy en día, en la actualidad, Dios no personalmente visita una casa, no personalmente visita la vida de una persona. Se hace a través de muchas personas, lo hace a través de muchas situaciones, de muchas cosas. Él llega a la vida, a esos lugares, a tomar de esos lugares, de esas casas, la vida de una persona, la vida de una persona más que quiere que sea su testigo, su discípulo, un escogido más. Él quiere un pueblo que lo glorifiquen, que lo den a conocer. Entonces, mire que Dios está llamando a muchas personas. Dios está llamando a muchas personas a que puedan ser salvas. Pero es necesario tener el respaldo de Él. Es necesario tener la guía del Señor. ¿Y cómo? Viviendo y permaneciendo bajo su palabra. Vivir y permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para mantenernos enfocados siempre en Él. Ya que el mantenernos enfocados en Él nos proporciona lo que es la dirección y la fortaleza. De la misma manera nos da la oportunidad de tener una nueva perspectiva ante el mundo. La meditación de su palabra nos permite conocerlo mejor, hace que aumente en nosotros cada vez el amor, la paciencia, la fe y la dependencia en Él. Mientras que si vivimos alejados de Él, de su palabra, en el mundo solo vamos a encontrar distracción. El mundo nos va a disminuir en nuestro crecimiento, en las diferentes áreas. Ahora busquemos la guía de Dios en su palabra para cada área y así mantener y vivir una vida lo que es centrada, enfocada en Él. También podríamos verlo como un ejemplo al buscar oportunidades al darnos cuenta que Dios nos ha dotado, que Dios te ha dotado de talentos y recursos, pero para que lo glorifiques para su servicio, sirviéndole a Él, sirviendo a otros con amor, es una manera también de mantenerse enfocado y evitar que en algún momento las circunstancias difíciles nos agobien, que las circunstancias difíciles te agobien. Mejor mirar siempre
a Dios, ¿qué es lo que te va a permitir? Es perseverar, estar firmes, incluso cuando la vida se pone difícil. Vivir y permanecer en la palabra de Dios para aumentar nuestra confianza, para confiar en sus promesas. Miremos ahí en Hechos 1. El versículo 4, la parte B. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Mire que Jesús en ese tiempo les pidió a sus discípulos que permanecieran, que se quedaran en Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que fueran bautizados. En esos momentos hubo la promesa del Espíritu Santo para ellos. Entonces, mire que debemos lo que es meditar en su promesa, en sus promesas, y eso va a hacer que nuestra fe se fortalece. Nos aferramos más a su fidelidad en cualquier momento, sea en los momentos de dificultad. Y la verdad que nos brinda su palabra nos va a dar tranquilidad y la certeza de que Él cumplirá con todo lo que ha dicho, con todo lo que ha prometido en tu vida. Miremos ahí en Hebreos 10, el 23. Hebreos 10, el versículo 23. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Manténganse firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Confiemos en las promesas del Señor y estaremos destinados a prosperar en las diferentes áreas de nuestra vida. Cuando confiamos en sus promesas, consideramos que las promesas de Dios ya se han cumplido aunque no las veamos. Vive como si las promesas ya están ahí, como si ya fueran reales. Esa forma de vivir nos permite lo que es ser fiel y esperar pacientemente, incluso cuando las situaciones, cuando las cosas se tornan mal en nuestra vida. Entonces mire que debemos confiar. Cuando confiamos en sus promesas es cuando realmente estamos viviendo y permaneciendo en la palabra de Dios, en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Vivir y permanecer en la palabra de Dios también hace que nos beneficie, nos brinda fortaleza. Miremos ahí en Efesios 6. El 10 y el 11. 6, versículo 10 y 11. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Mire, vivir en la palabra de Dios fortalece nuestra fe al establecerse firmemente en lo que es en la esperanza, en la verdad, en lugar de las circunstancias que se puedan estar dando, en lugar de las circunstancias cambiantes que puedan haber en nuestra vida. Dios nos da ese consuelo, esa valentía ante muchas cosas, especialmente ante el miedo, y nos permite permanecer fuertes. Dios está contigo. Dios no te ha dejado solo, no estás solo, no estás sola. Él siempre te brinda la fuerza en esos tiempos de tormenta. Mire que vivir y permanecer en la palabra nos ayuda mucho. Pero también debemos entender que para vivir y permanecer en la palabra, también debemos lo que es poner de nuestra parte. Lo que es
en la lectura y el estudio constante. Ya que es la base para vivir y permanecer en ella. No se trata muchas veces de leer a la carrera, de leer por encima, sin entendimiento, sino simplemente porque sí ya. Si no la estudias, si no la meditas, si no meditas, así sea un pasaje, un versículo, y buscas entender ese contexto, y buscas entender el significado de lo que tiene para tu vida. Qué consejo, qué advertencia, qué llamado de atención, qué invitación, qué corrección, qué es lo que nos puede dar ese pequeño mensaje. Eso es meditarla, porque leer, todo mundo se lee cualquier libro, pero no lo medita, no le busca el significado a su vida. Entonces mire que la lectura y el estudio proporciona una guía y dirección correctamente a nuestra vida. Es como un mapa, es como ese manual de convivencia que existe en un colegio, en una institución. Ahí hay reglas, ahí hay leyes, hay muchas cosas que tanto docentes como estudiantes deben acoger y deben cumplir, órdenes que deben llevarse a cabo. Asimismo, es la palabra de Dios. Asimismo, es un mapa, es ese manual de convivencia que nos ayuda en muchas ocasiones a evitar a que nos desviemos en medio de los desafíos de la vida, ya que son muchos los que se nos presentan, porque el hecho de que Dios se haga presente en nuestras vidas a través de su palabra no quiere decir que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, no vamos a pasar por enfermedades, que la vida va a ser al color de rosa, no. Las circunstancias, las pruebas siempre van a estar ahí, y es para eso, para fortalecernos, para enseñarnos. Pero siempre y cuando nosotros pasemos ese tiempo con Él. Rodéate de su palabra, sumérgete en su palabra. Eso nos permitirá enfrentar lo que es en la vida con mayor confianza. El estudio diligente de la palabra ayuda a comprender la voluntad de Dios, a crecer espiritualmente y a vivir una vida que a Él le agrada. Otra manera de cómo vivir y permanecer en la palabra de Dios también es en oración y en comunión. Miremos ahí en Lucas 18. Lucas 18, el versículo 1. Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo también había una viuda. Ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? Entonces mire que la oración es un diálogo con Dios, y a través de ella lo que se busca es guiar, dar entendimiento, dar fortaleza para aplicar lo aprendido en su vida. El mantener una comunicación constante con Dios fortalece nuestra relación con Él. ¿Sí?
fortalece nuestra relación personal con Dios. El estudio, la oración y la comunicación nos permite depender siempre de Él. Él nos puede dar lo que es el discernimiento, la dirección, y especialmente en esos tiempos de conflicto o cuando en muchas ocasiones tenemos que enfrentarnos a cosas del mundo y sus costumbres. Entonces mire que ahí en Lucas 18:1 le refirió una pequeña parábola para enseñarles que ellos debían orar siempre y no desmayar. Entonces, vivir y estar centrados en la palabra de Dios es también de acuerdo si nosotros nos centramos en la lectura y en el estudio constante, nos centramos en la oración. Dios siempre escucha nuestras oraciones, Dios siempre escuchará tus oraciones y responde en todo tiempo perfecto. Solo debemos perseverar y confiar. ¿Cómo vivir y permanecer en la palabra? En la práctica. En la práctica con nuestra vida en las diferentes áreas. Aplicar cada cosa que el Señor nos revela, cada cosa que el Señor te revela en su palabra. Vivir y permanecer en ella significa llevar a cabo los mandatos, los principios éticos y morales de su palabra en nuestra vida cotidiana. Demostrar lo que es con acciones, el ser obedientes a ella. Eso será una prueba de amor y de devoción que cada persona demuestra que está honrando al Señor en cada situación de su vida. Y viviendo en comunidad. Compartir la fe en la sociedad, compartir la fe con otras personas, que no nos avergoncemos de hacerlo. Invitar a muchas personas a congregarse, a participar de los cultos, a entrar lo que es en esos momentos en el estudio bíblico. Eso es lo que brinda lo que es un apoyo y un crecimiento espiritual para cada persona. Mire que el Señor quiere que muchas personas seamos salvas, quiere que muchos lleguemos a ser salvos. Entonces, no permitamos en ocasiones que las opiniones de los demás, opiniones negativas, si te critican, o juicios que se puedan dar de otras personas, nos desvíen del propósito de Dios. Más bien, siga centrando tu corazón en Él y esfuercémonos por vencer la incredulidad del mundo, viviendo y permaneciendo en su palabra. Si tú y yo fuimos ya escogidos como un testigo más, como un discípulo más, para instruirnos con su palabra y para llevar a cabo esa misión en nuestra vida, en la vida de otras personas, dejémonos guiar por su Espíritu Santo, que al final de eso nos espera una gran bendición. Solo la palabra de Dios puede confrontarnos, solo la palabra de Dios puede desafiarnos, solo la palabra de Dios nos puede inspirar, nos puede instruir, nos puede moldear, nos transformar y también nos puede dar lo que es un nuevo estilo de vida. Así como el Señor aquí en su palabra en esta mañana, en los primeros versículos, Él escogió a 12 discípulos, ¿sí? 12 personas, 12 hombres para su servicio y bajo el poder, bajo la autoridad de Él, por su Espíritu Santo, les dio la orden de que vayan, compartan, difundan su palabra, no solamente en su tierra, sino muchas otras naciones, a muchas otras personas. Y eso es lo mismo que pide de ti, pide de muchos, pide de nosotros, que si nos ha dado a conocer
si nos instruyó a través de su palabra, si transformó nuestras vidas a través de su palabra, si nos restauró, si nos sacó de muchos lugares que nuestra vida no debía estar, y si nos salvó de muchas cosas con su palabra, es lo mínimo que Él nos está invitando, que nosotros, como un discípulo más, podamos también compartir la palabra a muchas otras personas. Comparte la palabra a tus compañeros, comparte la palabra en tu trabajo, comparte la palabra en cualquier momento, en cualquier lugar. Algo pequeñito. ¿Y cómo la compartes? Con lo que ha hecho en tu vida. Cómo Él se ha glorificado en tu vida. Cómo Él te ha salvado, cómo Él te ha sanado. De esa manera nosotros podemos lo que es compartir, también expandir la palabra de Dios. Entonces, para mantenernos siempre lo que es viviendo y permaneciendo en la palabra del Señor es estudiarla, escudriñarla, como dice en otras versiones, porque en ella tenemos lo que es todo, especialmente la vida eterna. Entonces, mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana. Que el Señor les bendiga.